Bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia Habla, donde exploramos las enseñanzas bíblicas sobre diversos temas que impactan nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante y necesario en nuestros días, la paciencia. La paciencia es una virtud que todos necesitamos en nuestra vida diaria. Ya sea que estemos esperando en una larga fila, lidiando con un compañero de trabajo difícil o enfrentando situaciones desafiantes en nuestra vida personal, la paciencia nos ayuda a mantener la calma y a actuar con sabiduría. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre la paciencia? Vamos a descubrirlo. En primer lugar, vamos a definir qué es la paciencia según la Biblia. La paciencia, en términos bíblicos, es la capacidad de soportar dificultades y sufrimientos con fe y sin perder la esperanza. Es una virtud que se menciona repetidamente a lo largo de las Escrituras, y se considera una de las características fundamentales de una vida piadosa. Un pasaje clave sobre la paciencia se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Aquí, Santiago nos dice que debemos ver las pruebas como una oportunidad para desarrollar la paciencia. Las dificultades de la vida no son obstáculos, sino oportunidades para crecer en fe y carácter. Otro versículo importante es Gálatas 5:2.22-23, donde Pablo describe el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La paciencia es mencionada como una parte integral del fruto del Espíritu Santo. Esto significa que la paciencia no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es un don que Dios nos da a través de su Espíritu. El Antiguo Testamento también nos ofrece muchos ejemplos de paciencia. Pensemos en Job, cuya historia se relata en el libro de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que sufrió terriblemente cuando perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios ni perdió la fe. Al final, Dios lo recompensó por su paciencia y su fe. La historia de Job nos enseña que la paciencia implica confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos por qué estamos sufriendo. Un ejemplo más de paciencia en el Antiguo Testamento es Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero Abraham y su esposa Sara tuvieron que esperar muchos años para ver cumplida esa promesa. Durante ese tiempo, Abraham cometió errores, pero nunca dejó de confiar en Dios. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años, nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa. La historia de Abraham nos enseña que la paciencia también implica esperar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él cumplirá sus promesas. Jesús también habló sobre la paciencia en sus enseñanzas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 19, Jesús dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí, Jesús nos está diciendo que la paciencia es esencial para nuestra salvación. La vida cristiana no es un sprint, sino una maratón. Requiere perseverancia y una confianza constante en Dios. El apóstol Pablo, en sus cartas, también exhorta a los creyentes a ser pacientes. En Romanos 12:12, Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La paciencia, según Pablo, implica no solo soportar las dificultades, sino hacerlo con alegría y esperanza, y mantener una vida de oración constante. Otro pasaje relevante es Colosenses 3:2.12-13, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. De modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aquí, Pablo nos dice que la paciencia es una parte esencial de nuestra vida comunitaria como cristianos. Debemos ser pacientes y tolerantes con los demás, perdonándolos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas sobre la paciencia en nuestra vida diaria? Primero, debemos reconocer que la paciencia es una virtud que necesita ser cultivada. No es algo que venga naturalmente a la mayoría de nosotros, pero es algo en lo que podemos crecer con la ayuda de Dios. Una manera práctica de cultivar la paciencia es a través de la oración. Pidamos a Dios que nos dé paciencia en nuestras dificultades, y que nos ayude a confiar en Él.
También podemos meditar en las Escrituras, especialmente en los pasajes que hemos mencionado hoy, y permitir que la palabra de Dios nos fortalezca y nos inspire. Otra forma de desarrollar la paciencia es practicando la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por las bendiciones que tenemos, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya hemos recibido. Esto nos ayuda a ser más pacientes, y a esperar con confianza en la provisión de Dios. También es útil recordar que la paciencia no significa inactividad. No se trata de simplemente esperar pasivamente, sino de continuar haciendo lo correcto mientras esperamos. Como dice Gálatas 6:2.9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La paciencia implica seguir adelante con fe y diligencia, confiando en que Dios obrará en su tiempo perfecto. Finalmente, rodeémonos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en nuestro camino. La vida cristiana es difícil de llevar en solitario, pero en comunidad, podemos apoyarnos mutuamente y fortalecernos en la fe. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes nos ayuda a mantener la perspectiva, y a recordar que no estamos solos en nuestra jornada. En resumen, la Biblia nos enseña que la paciencia es una virtud esencial para una vida piadosa. Nos ayuda a soportar las pruebas con fe, a esperar en los tiempos de Dios, y a vivir en armonía con los demás. Al cultivar la paciencia a través de la oración, la gratitud, la acción diligente y la comunidad, podemos crecer en nuestra relación con Dios, y experimentar su paz y fortaleza en nuestras vidas. Espero que este episodio de la Biblia Habla te haya inspirado, y te haya dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la paciencia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más enseñanzas bíblicas que pueden transformar nuestras vidas. Hasta la próxima.